clase que ustedes ya lo saben muy bien. Como la idea es que ustedes mismos puedan volver a ver el video de la clase de acuerdo a si tienen alguna duda o algo no les quedó claro en su momento, y también para los compañeros que no pueden estar aquí de manera presencial y que puedan ver la clase. Esta clase está siendo grabada, entonces, como siempre, debo preguntarles, ¿alguno de los presentes tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada? No, señor. No, señor. No, señor. Señor, no, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ya saliendo del protocolo de siempre, vamos a comenzar ahora sí oficialmente con el tema de la clase de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Listo. Ahí deberían estar viendo hipotéticamente la presentación de PowerPoint, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ya saben, cualquier cosa, si deja de verse o dejan de oírme alguna cosa, me pegan un grito, levantan la mano o escriben ahí en el chat para yo estar pendiente, ¿vale? Entonces, bueno, como ya les había dicho la clase pasada y como empezamos a ver una especie de ejemplo con el ejercicio que hicimos la clase pasada, y con lo que debieron haber leído para el día de hoy, que yo asumo que todos lo leyeron muy juiciosamente, y si no, pues ahorita me voy a dar cuenta. El tema que vamos a trabajar estas clases es, esta y la próxima, con ayuda de Dios, es un subgénero, digamos, de la literatura de ciencia ficción, que es la ficción postapocalíptica. Eso es lo que vamos a trabajar. La clase pasada vimos un ejemplo muy, muy práctico de lo que es la ficción postapocalíptica. Entonces, a partir de ese ejemplo y a partir de lo que leyeron para el día de hoy de la novela Plop de Rafael Pinedo, vamos a empezar a trabajar ahora el asunto un poquito más teórico de la ficción postapocalíptica. ¿Qué vamos a hacer hoy? Sin embargo, a pesar de que dije que va a ser un poquito más teórico, de todos modos vamos a realizar un ejercicio práctico. Ya no como de pronto el de las últimas dos clases, pero sí un ejercicio en el que van a estar, en el que van a tener que participar activamente, ¿listo? Ya al final de la clase se van a dar cuenta por qué les recomiendo que participen activamente en el ejercicio, pero pues ya verán si no lo quieren hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar nuevamente y ahora sí con mayor detenimiento por la definición de ficción postapocalíptica, más allá pues de que en el nombre está bastante claro lo principal que es la ficción postapocalíptica, pero pues vamos a ahondar un poquito en eso y en lo que alcanzamos a trabajar la clase pasada, que les alcancé a dar así como muy por encimita la definición. Lo mismo con las características, ya hablamos rápidamente de las características de la clase pasada, en esta vamos a hablar un poquito más a profundidad y luego sí vamos a ver algo que no habíamos trabajado antes, que es entre comillas los tipos, que más que tipos de ficción postapocalíptica son momentos de esa ficción postapocalíptica, pues ya hablaremos sobre eso más detenidamente. Yo aquí tengo actividad como en la cuarta parte de la clase, pero a la hora de la verdad esa actividad va a ser transversal a todo el ejercicio. Sí, a toda la clase, perdón. Va a ser transversal en todo momento. Mientras vamos hablando de definición, vamos a hacer una parte de la actividad. Mientras hablamos de características, una parte de la actividad. Y así sucesivamente. O sea, va a ser a lo largo de toda la clase. Finalmente, y estrechamente relacionado con la tarea que les va a quedar para la próxima clase, para la próxima y para la próxima clase, vamos a aclarar un elemento que pues, ustedes debieron haber visto por allá en quinto. Me quejaría de quién fue su profesor. No, yo no les daba lengua castellana en quinto. En fin, a lo que iba es que una vaina que deben haber visto por allá en quinto, a más tardar en sexto, que es la estructura de una narración, cómo se escribe un cuento al menos en términos estructurales, en términos del esqueleto de una narración, pues porque necesito que tengan eso claro para la tarea, para leer lo que vamos a trabajar con este tema de ficción postapocalíptica. ¿Listo? Eso es básicamente el panorama de la clase de hoy. Vamos a comenzar. Esta imagen pues ya la habían visto la clase pasada, la vimos al final de la clase, sino que pues como todos estaban tan ya emocionados con el ejercicio y también ya exhaustos porque el ejercicio también fue largo, entonces vamos a darle una revisada más detenida a la definición de ficción postapocalíptica. Nos vamos a imaginar, pero emprendo el puntero láser que me gusta. Uy. El tiempo en este universo extrapolado, les recuerdo que seguimos hablando de ciencia ficción, lo que quiere decir que seguimos hablando de un universo otro, un universo diferente al nuestro, un universo que no es el nuestro. Entonces, en ese universo vamos a trazar una línea del tiempo representada por estas flechas que están acá.
¿sí? Ahí llegó Daniela y le dimos el ingreso. Listo, les decía, toda la ciencia ficción, todas las historias de ciencia ficción transcurren en algún lugar de esta línea del tiempo. En algún momento del tiempo de ese universo paralelo, de ese universo extrapolado, sucede la historia de ciencia ficción de cada uno de los subgéneros. Entonces, dependiendo ya del tipo de ciencia ficción, del tipo de narración de ciencia ficción que sea, pues se establece en un momento diferente de esta línea del tiempo. En el caso, por ejemplo, de las ucronías, si este es el presente, las ucronías por lo general se sitúan aquí y también en el pasado, porque pues la ucronía, creo que no hay, no, aquí no hay ninguno de los repitentes, pero pues la ucronía tiene que ver con un hecho del pasado que sucede de manera diferente a lo que sucedió en nuestro universo. Entonces, como es un hecho del pasado, entonces la ucronía sucede un poquito por acá, un poquito en el pasado y un poquito en el presente. Las distopías ocurren también un poquito en el pasado, un momento claro en el presente y un momento en el futuro. El caso es que siempre hay una línea del tiempo en el que suceden los hechos de las historias de ciencia ficción. En la ficción postapocalíptica, el elemento clave que distingue la ficción postapocalíptica del resto de tipos de ciencia ficción, pues está casi que muy claro en el nombre. Y es que tiene que haber un hecho apocalíptico. Es como que, pues, está en el nombre, ¿no? Entonces es obligatorio que en la historia de ficción postapocalíptica haya un evento postapocalíptico. Tiene que acabarse el mundo. Porque si no, pues, como su nombre lo indica, no es ficción postapocalíptica. Si no se acaba el mundo, pues no hay después del fin del mundo. Tiene que haber un fin del mundo. En este presente de cambio, dice aquí en la imagen, es donde se sitúa ese apocalipsis, independientemente de lo que lo ocasione. ¿Sí? Hay un momento en esta línea del tiempo en el que el mundo se acaba, ocurre algún hecho que ocasiona que el mundo se acabe. Siempre, 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 siempre tiene que haber un momento en el tiempo que corta esa línea entre antes y después del fin del mundo. ¿Listo? Entonces, esta es como la clave de la definición de la ficción postapocalíptica, una historia que sucede relacionada estrechamente con un evento que corta la historia en dos, un evento del fin del mundo que corta la historia entre un antes y un después del fin del mundo. Eso es como lo general, ¿sí? De aquí en adelante, entonces, ya se van a ver muchas cosas particulares de este género y de las razones por las cuales decidí trabajarlo. Y es que hay muchas opciones. Es un subgénero de la ciencia ficción muy abierto, con muchas posibilidades al momento de escribir. Entonces, pues, para que a ustedes les resulte más fácil, aunque yo sé que ustedes tienen un ingenio grandísimo y nada les queda grande, para que a todos modos ustedes les quede más, con menos rigor, digamos, no porque sea más fácil, sino porque hay otros géneros un poquito más rigurosos. Por ejemplo, la ucronía exige un conocimiento un poquito más riguroso de la historia, un poquito más riguroso del pasado y de los efectos que tienen los hechos del pasado en la historia. En fin, es un poquito más riguroso. Lo mismo las distopías exigen un, un conocimiento un poquito más riguroso de cómo se estructuran las sociedades y de cómo funcionan las sociedades. Entonces, es igual fácil, entre comillas, porque pues el ejercicio de escribir en general no es necesariamente fácil, pero en fin, el caso es que es un poquito más riguroso esos otros géneros. El New Weird, por ejemplo, ni yo lo entiendo muy bien. No le van a decir al profesor Rodrigo porque me casca, pero ni yo entendí muy bien cómo es que funciona el New Weird. En fin, hay varios subgéneros de la ciencia ficción que son un poquito más complejos, más rigurosos. Entonces, por eso elegí este de la ficción postapocalíptica, porque es un poquito más flexible. ¿A qué me refiero con esa flexibilidad? Vamos a ver pasito a pasito estos tres momentos del tiempo en la ficción postapocalíptica. Primero, el pasado. Todo el tiempo antes del evento del fin del mundo, pues es el pasado, pues por eso se llama pasado. Puede ser de varias formas, pero por lo general se redunda en dos tipos de pasado. Puede ser un pasado utópico, ustedes pues que saben tanto de filosofía y que son amplios conocedores de griego y latín y de todas las raíces grecolatinas que tiene el español, saben perfectamente que utopía quiere decir pues una sociedad ideal, una sociedad perfecta,
dejémoslo de ese tamaño para no entrar a definir mucho, pero entonces quiere decir que hay un tipo de narraciones de ficción postapocalíptica en las cuales el mundo era ideal, el mundo era perfecto antes de que se acabara el mundo. Entonces, ay, todos éramos felices, ¡ah! Y nos morimos, se acabó el mundo preciso, carajo, hombre, qué embarrada. Algo así como, bueno, no sé si ustedes verían el de Last Airbender, ¿cómo se llama eso en español? El último maestro del aire, en Avatar, el último maestro del aire, que dice todas las naciones vivían en paz hasta que la nación del fuego atacó, básicamente así. Hay un pasado muy perfectico, muy ideal, en el que todos están felices y de repente ocurre algo que friega todo, que acaba con el mundo. Ese puede ser una manera de ver el pasado en la ficción postapocalíptica. Otra manera de ver la historia antes del apocalipsis puede ser, y esta es la que más se usa últimamente, y sobre todo pues con las condiciones en las que hemos estado este último año larguito ya, pues es como la tendencia, ¿no? Es muy fácil pensar en esa dirección y es un pasado causal, es decir, que hubo hechos en este pasado de la historia que llevaron, que ocasionaron, que causaron ese fin del mundo. La mayoría son así, pues porque pues es una manera más lógica de ir construyendo el asunto del evento apocalíptico que no se puede, bueno, no hay ningún problema, ustedes saben que pues para eso precisamente la clase está siendo grabada, gracias Cata por el aviso, de todos modos, con eso yo lo tengo presente, ¿listo? Estás hablando de Lisette Carrascal, ¿cierto que sí? Para aclarar, no es el diablo. Sí, señor. Vale, gracias. Entonces ya ahí la tengo presente. Entonces eso, hay dos maneras de ver cómo sucede los hechos antes del apocalipsis, o un pasado muy perfectico, muy ideal, o un pasado que ocasiona este apocalipsis, ¿sí? Vamos a empezar a mirar ahora en contexto. Todavía no vamos a empezar a hablar de plot, ya van a ver por qué no me sirve la explicación de plot en este momento. Ahorita en un momento les explico por qué no me sirve. Pero entonces vamos a trabajar con el ejercicio, con el universo en el que trabajamos la clase pasada. Aunque mentira, no, porque ese tampoco me sirve. Vamos a devolvernos no a la clase pasada, sino a la clase antepasada, en el primer ejercicio que hicimos, porque de la clase pasada tampoco me sirve y ahorita les voy a decir por qué. Ese pasado, antes de que cayeran las bombas y se acabara el mundo, porque les recuerdo que en el universo de Fallout, que fue donde me inspiré para hacer el primer ejercicio que trabajamos, el apocalipsis se da pues por una guerra nuclear. Entonces, ese apocalipsis es ocasionado por los hechos del pasado. Es decir, en ese universo de Fallout, en ese universo en el que trabajamos el primer ejercicio, es un pasado causal el que funciona ahí. Es decir, los hechos del pasado ocasionaron el apocalipsis. Entonces, en ese universo, lo que pasa es que, bueno, eso es un universo retrofuturista un poquito, pero en fin, en ese universo las reservas de petróleo se acabaron, de combustibles fósiles se acabaron, entonces hay una guerra entre muchos países por proteger las últimas reservas de petróleo y todo eso desencadena la guerra sinoamericana, es decir, una guerra entre los Estados Unidos y China, que ocasiona la Gran Guerra, es decir, que explotan miles de bombas nucleares en todo el mundo y se acaba el mundo. ¿Sí? Entonces, todo eso, este conflicto que les acabo de dar, pues es un ejemplo de pasado causal, de una situación o una serie de situaciones en el pasado que causaron el fin del mundo. Esta es la que por lo general más se utiliza. ¿Listo? Claro, ¿cómo puede funcionar el pasado en este asunto de la ficción postapocalíptica? ¿O quieren otro ejemplo? O ahí vamos bien. Yo estoy entendiendo. Sí, profe, ahí vamos bien. Sí, profe. Perfecto. Sí, profesor. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Ahora, nos vamos a saltar el evento apocalíptico porque sobre él voy a hablar ahorita más adelante y nos vamos a pasar al futuro. Nos vamos a pasar al futuro. El futuro, al igual que el pasado, puede ser puede suceder de dos maneras diferentes, ya dependiendo de la lógica interna del universo y de las acciones de los personajes y obviamente de las ideas del escritor. Después de ese fin del mundo pueden pasar principalmente dos cosas. Primero, que como se acaba el mundo,
toda la cultura, todas las instituciones, todas las costumbres, todo, absolutamente todo, desaparece, todo se acaba, pues porque se acabó el mundo, ¿sí? El mundo no puede seguir igual, ¿sí? Entonces todo se acaba y los sobrevivientes tienen la opción de renovar ese mundo. Es decir, de tomar lo poquito que quedó y empezar a construir un nuevo universo, perdón, de empezar a construir un nuevo universo a partir de los pedazos. Qué pena. ¿Sí? Esa es la primera opción, que hay un nuevo futuro, ¿sí? Un nuevo universo diferente del que había aquí en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, en eso sí nos sirven los 13 ejemplos que hemos trabajado hasta ahora de universos postapocalípticos, porque los 3 han sido universos postapocalípticos. En el universo de Fallout, en el primero que trabajamos, lo mismo, la construcción de este universo es muy diferente al universo que había antes. Es muy diferente a ese universo. ¿Sí? Entonces ya ahí vimos que hay unas criaturas mutantes muy diferentes, que hay supermutantes, que habían espectros, que, mejor dicho, ¿sí? En el universo de Fallout. En el universo de Mad Max, con el que trabajamos la clase pasada, ahí es muy obvio que el universo es muy diferente a como estaba antes de la crisis del agua. Y ese, pues lo vimos la clase pasada, entonces ya todo está desértico y ya lo más importante es la gasolina y el agua, el oro como que no importa. Entonces es una nueva construcción de universo. El mundo, después de ese apocalipsis, se vuelve a construir de manera diferente a la anterior. Esa es la primera manera de reconstruir el futuro en la ficción postapocalíptica. También se puede hacer un futuro replicado, es decir, intentar hacer un clon del universo que había antes de que se acabara el mundo. En muchas historias también sucede eso, que se busca simplemente reconstruir el universo en semejanza, digamos, no igual, ojo, pero en semejanza a lo que existía antes del evento apocalíptico. ¿Sí? Hay una parte, por lo menos, por ejemplo, del universo de Fallout, que hay una facción que se llama el Enclave, que busca precisamente eso, reconstruir la sociedad de los Estados Unidos de acuerdo a los valores que habían antes de la guerra, antes de la guerra, antes de esta guerra nuclear que destruyó todo el mundo. Sí, siempre entonces es la posibilidad también de volver a construir, tratar de replicar ese universo que había antes. Ojo que no dice repetido y que no dice volverlo a construir igual, porque eso es imposible. Pues porque el universo se acabó, el mundo se acabó, hubo un apocalipsis en este presente de cambio que pues simplemente destruyó el universo antes. Lo que hay es un intento de replicarlo, un intento de hacer una copia, un intento de hacer un clon, como les decía ahorita, ¿sí? Porque es imposible y eso hace parte de este tipo de narraciones, de mostrar la imposibilidad de volver a construir el mundo igual a como era antes. Piensen ustedes, pues gracias a Dios no estamos en un evento postapocalíptico en nuestras vidas, en nuestro universo real, pero sí se ha notado lo difícil que es volver al universo que teníamos antes del comienzo de la pandemia, pues porque la lógica de los universos, de los mundos, no funciona así. Cuando hay una crisis, un evento muy serio de cambio, repetir las estructuras, las costumbres, todo lo que había antes de esa ruptura es muy complicado. La lógica del universo no funciona así. Y eso que no estamos, repito, gracias a Dios, en un evento postapocalíptico, pero pues para que vean que es un ejemplo que funciona tanto en la vida real como en la ficción. Entonces, no es que tal cual simplemente cayó una bomba nuclear y yo me fui a meter por allá en un búnker y luego cuando ya pude salir, me paré y porque, ay, pucha, hoy es viernes y tengo clase de literatura conflictiva. No, hay muchas cosas que no se pueden repetir después de un evento postapocalíptico. Hay un intento porque las cosas vuelvan a ser como antes, pero las cosas no son como antes. Les repito, básicamente como lo que nos está pasando ahora. Hay un intento de que las cosas vuelvan a ser como antes, pero es muy complicado porque el universo no funciona así. Entonces, esos son los dos futuros. Un nuevo futuro diferente al pasado antes del evento postapocalíptico o un intento por reconstruir lo que había antes del evento apocalíptico.
claro cómo puede funcionar el futuro en la ficción postapocalíptica? Sí, señor. ¿Listo? Vale. Vamos a pasar ahora sí a este momento apocalíptico que ya tiene que ver con las características de la ficción postapocalíptica. Tiene que ver también con la razón por la cual escogí este subgénero aquí para que lo trabajáramos en clase, les repito, porque es un subgénero que se presta para muchas posibilidades. Ustedes que son tan creativos, tan ingeniosos, que tienen tan buenas ideas, se les presta mucho para la creatividad de este subgénero. Como les había dicho la clase pasada, ese evento apocalíptico, ese evento a partir del cual se acabó el mundo, ese cambio que sucede, puede ser de lo que a ustedes se les ocurra, de la razón que ustedes quieran, puede acabarse el mundo. Entonces, es muy amplio este subgénero. Entonces, puede ser de tipo viral, es decir, una enfermedad que se transmite y se acaba el mundo, ¿sí? Puede ser, repito, pues un virus o una enfermedad o una cosa así. O sea, viral es como la manera genérica de llamarlo, no porque tenga que ser necesariamente como un virus, pero pues porque hay una enfermedad que pues acaba con todo el mundo. Esto se ha utilizado en muchísimos ejemplos, en películas, pues porque ustedes son más afines y han visto de pronto más películas que lo que han leído libros. Entonces está, por ejemplo, la película de Soy Leyenda con Will Smith, que está basado en una novela que se llama igual, Soy Leyenda. Es un ejemplo de cómo del evento apocalíptico, perdón, puede ser de tipo viral. Pues ahí hay un virus que contagia a la gente y los convierte en unos zombies vampiros extraños. Entonces el mundo se acaba por eso, porque hay un virus, una enfermedad que convierte a las personas en esas criaturas así todas violentas y sedientas de sangre y que son alérgicas al sol, entonces por eso digo como zombies vampiros extraños. Puede ser así, ese puede ser el caso. Eh, Otra manera en la que se puede acabar el mundo, que pues hasta el comienzo de la pandemia era muy popular, es el apocalipsis de tipo medioambiental, es decir, que hay una crisis en el ambiente que ocasiona que el mundo se acabe. También hay muchas así de ese estilo. La que vimos nosotros en la clase pasada, en el ejemplo de Mad Max, es más o menos de ese tipo. El agua se acabó, ¿sí? Hay una crisis de agua, no es que se haya acabado, pero hay una crisis de agua, se está acabando. ¿Sí? Entonces, como se está acabando el agua potable, pues se destruye la sociedad. Sí, queda en sus ruinas, entonces empieza a convertirse en una sociedad completamente diferente. Entonces, ese es un ejemplo de apocalipsis medioambiental, algo que destruye el mundo, que destruye el medio ambiente y lo vuelve inhabitable o muy difícil de habitar. En este ejemplo me gusta dar también ya lo había hecho el año pasado, el ejemplo de Wall-E, que yo sé que ustedes han visto esa película del robotcito ese, ay, que se enamore, qué ternura, ese es graciosito y todo lo que ustedes quieran y muy Disney y muy de animación, pero pues es un ejemplo también. Aquí acabaron la Tierra por toda la basura. Tanto así que prefirieron irse por allá en una nave mientras dizque limpiaban la Tierra. Se acabó el mundo. Sí, ese evento en el que la Tierra estuvo tan contaminada que tocó salirse, es un evento del fin del mundo, se destruyó la Tierra. Entonces, si ven, no le hacen demasiado énfasis a ese asunto de que se destruyó la Tierra, pues porque es como un poquito lúgubre, ¿no? Pensar en eso y lo que quieren es, no, piensen en el robotcito que se enamora de la otra robotcita, ¿no? Pero es un asunto bien complejo. Decían, contaminamos el mundo a tal punto que nos tocó salirnos. Entonces es horrible. Hay una escena de esa película muy dura, muy dura, que de pronto uno no se fija porque está distraído en la historia de amor de los robots. Pero hay un momento en el que el presidente está grabando un video para los pilotos automáticos, los pilotos, sí, bueno, y les dice, no, la Tierra está completamente destruida, eso no hay manera de que la Tierra se limpie y nosotros podamos volver. Este video es secreto, no le van a decir a nadie, pero no, ya no la tiramos. Y al final del video se pone una máscara así antigases y ya, ay, larguémonos de aquí. Sale así. Esa escena es durísima,
Para estar en una película para niños y de Disney y de toda la cosa, es una escena bien compleja que se acabó, o sea, destruyeron la Tierra. Entonces, por eso me gusta usar ese ejemplo, porque es de cara, parece muy tiernita, los robots que se enamoran, pero tiene un trasfondo apocalíptico bien pesado. Hay una lectura compleja ahí de, de lo que le estamos haciendo al planeta. Pero bueno, entonces ese también puede ser. Hay unos que lo mismo fueron muy populares por ahí en los 90 y en los 2000, que es de tipo extraterrestre, que hay una invasión que llega al planeta y destruye el mundo. Entonces está en... bueno, o sea, de pronto no es muy apocalíptico. Ahorita estaba pensando en Señales, que es con Mel Gibson y Joaquín Phoenix, que llegan unos extraterrestres, pero no, ahí no es apocalíptica porque técnicamente el mundo no se acaba. Llegan los aliens, pero no nos destruyen porque resulta que los aliens son débiles al agua. Ay, qué ridículos. En fin, entonces no, esa no me sirve. Me sirve de pronto también el día que la Tierra se detuvo, que es con Keanu Reeves, o La Guerra de los Mundos, que está basado en una novela que se llama igual de H. G. Wells, que llegan también unos aliens a destruirnos. Y hay varias, siempre y cuando el caso es que llega un extraterrestre y nos mata a todos y deja muy poquitos o nos esclaviza, también es muy popular. De tipo nuclear, pues lo mismo, me parece que se explica por sí solo, ya lo vimos en el ejemplo de la clase pasada. La posibilidad de que el mundo se acabe por culpa de un apocalipsis nuclear, que nos volemos todos la madre a punta de bombas atómicas. Listo, que después de la Segunda Guerra Mundial también estuvo muy, muy de moda, muy en boga, pues precisamente porque al final de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes bien lo saben, fue una muestra impresionante del poder de la energía nuclear. Entonces fue muy popular en su momento, ahorita todo el mundo está haciendo los pendejos, pero no tiene nada que ver con la clase, pero aquí entre nos el reloj de la medianoche está súper cerca, nunca habíamos estado tan cerca del fin del mundo como ahora. El reloj del fin del mundo es un instituto de científicos que se reúnen precisamente a calcular qué tan cerca estamos de destruirnos a nosotros mismos. Por lo general por asuntos climáticos o por asuntos nucleares. Y lo ponen pues con minutos antes de la medianoche. Entonces, entre menos minutos haya antes de la medianoche, quiere decir que estamos más cerca de destruirnos a nosotros mismos. La última vez que vi estábamos como 1 minuto y medio para la medianoche. Es decir, estamos a nada de matarnos unos a otros, de destruirnos. Entonces, chismoseando por internet el reloj de medianoche, los minutos para medianoche. No me lo estoy inventando. Sé que parece como de ciencia ficción, pero eso existe. Hay un grupo de científicos que sacan esa cuenta todos los años de qué tan cerca estamos de destruirnos a nosotros mismos. Pero bueno, no me distraigan. Por último, hay unos universos muy interesantes que son un poquito más complejos, repito, porque requieren un poquito más de conocimiento de cómo funciona el universo, pero igual son muy interesantes, que son de tipo socioeconómico, es decir, hay una serie de eventos que ocasionan un colapso de la sociedad a nivel socioeconómico. Entonces, mucha gente con todo este asunto de la pandemia, que duramos tanto tiempo encerrados y que las tiendas y que no sé qué más y que compraron papel higiénico como si tuvieran quién sabe cuántos rabos, se imaginaron que pues, se iba a acabar el mundo así porque se iban a acabar los recursos, entonces nos íbamos a morir de hambre. Ese sería un tipo de apocalipsis un poquito socioeconómico. Otros del tipo Hijos del Hombre, por ejemplo, que es una película ¿cómo es que se llama? No, Gerard Butler no es. No me acuerdo el nombre del actor, ahorita se me fue. Pero es la película en la que las mujeres pierden o sea, empiezan a volverse estériles, dejan de tener hijos. Entonces, pues, obvio, el mundo se está acabando, porque no están naciendo más bebés, la gente envejece y se muere, pero no están naciendo gente nueva. Entonces se va a acabar el mundo. Por eso vean que eso no es de ninguno de estos tipos anteriores. Y entonces el colapso de la sociedad a causa de ese asunto social es muy interesante el manejo que le dan, y muy complejo, y como es casi religioso el manejo que le dan en esa película, el asunto de las mujeres que están perdiendo la capacidad de tener hijos. Es buenísima esa película para que la miren también, ¿listo? Entonces, y lo mismo, y así hay muchos, 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 muchos más, ¿sí? Hay fines del mundo, como por ejemplo parte de la tarea que les voy a dejar, que es el cuento de las últimas horas de los últimos días, en que el mundo se va a acabar porque va a caer un meteorito.
Eso no es de ninguno de estos tipos, pero igual se va a acabar el mundo por culpa del meteorito. Entonces, es un evento apocalíptico. Estaba lo mismo el año pasado, y este mismo ejemplo porque es que es muy gracioso. Este episodio de Los Simpson en el que pasan del 99 al 2000, entonces todo el mundo le tenía miedo al virus del Y2J, y es que los computadores se iban a volver locos por el paso a los dos ceros del año 2000. Entonces en este episodio de Los Simpson las máquinas precisamente se vuelven locas y, y destruyen todo el mundo. Sí, es lo mismo, eso no tiene nada que ver con esto que acabamos de ver, pero igual se acaba el mundo, entonces cuenta como post-apocalipsis. Entonces, el caso es que acá ustedes pueden inventarse casi que lo que se les dé la gana, ¿sí? Lo que sea que se les ocurra, de manera en que se puede acabar el mundo, se puede usar. Lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran, ¿listo? Vamos a empezar ahora con la actividad, como les decía, que va a ser un poquito transversal a lo largo de la clase, ¿listo? Porque ya hablé como 25 minutos, como 20 minutos, y ya estuve suficiente, y yo creo que ustedes también ya tuvieron suficiente. Entonces ahora les toca a ustedes. El primer punto, digamos, de esta actividad, muy sencillo, 30 segunditos, y se van a inventar y lo van a pensar, lo van a escribir en la mano, en una hoja, en el cuaderno, en la pared, donde quieran. El caso es para que lo tengan claro, porque lo van a necesitar a lo largo de la clase y también para la tarea. Imagínense un evento del fin del mundo. Elijan uno del que quieran, la primera forma de fin del mundo que se les ocurra, y la anotan ahí o la tienen ahí en sus cabecitas. 30 segundos y voy a empezar a preguntarle al menos a 3 que me digan qué se les ocurrió. No muchos detalles, simplemente cómo se va a acabar el mundo. ¿Listo? Les repito, ciencia ficción, ¿no? Ojo, estamos en ciencia ficción, no es que va a llegar una bruja y nos va a matar a todos. No, porque eso no es ciencia ficción. ¿Listo? Ojo, ciencia ficción. Es que misteriosamente la gente empezó a morirse cuando se acostaba a dormir. Misteriosamente, no. No es fantasía, es ciencia ficción, ¿listo? Aparte de esa aclaración, lo que a ustedes se les ocurra, ¿listo? 15 segundos les quedan para pensar, a ver, ¿qué? ¿Cómo se puede acabar el mundo? ¿Sí? Científico, por favor, no se dejen llevar por la fantasía, que también lo ha hecho muchas veces, sobre todo en este ejemplo que di del apocalipsis viral con los zombies, por ejemplo. Eso es una delgada línea entre la fantasía y la ciencia ficción, ¿no? Porque hay zombies que están muy relacionados con la ciencia ficción y con ese asunto viral, pero hay otros zombies que son del tipo de la fantasía, que no se sabe muy bien de dónde salieron, simplemente salieron los muertos y nos comieron a todos. Tipo Night of the Living Dead de George Romero y cosas así por el estilo, que no es que se explique muy científicamente por qué salieron los zombies y nos comieron a todos. ¿Listo? Listo. ¿Alguien voluntariamente me quiere comentar qué se le ocurrió, qué fin del mundo se le ocurrió? ¿O lo rifamos? Rúfelo. Lo rifamos, listo. Hoy estamos a 23, feliz día del idioma a todas estas. Ah, John, ya levantaron las manos por ahí, esperen tantico. Cata, ¿a ti qué se te ocurrió? Y ahorita escuchamos a Jennifer. Que gracias a la contaminación se empieza a acabar el oxígeno y todo ser vivo se empieza a morir. Excelente, sí está muy interesante y podría salir una historia muy bacana de ahí. Cada vez está más y más y más contaminado y más y más y más contaminado el oxígeno, y entonces todo el mundo empieza a morir, se empieza a asfixiar. Perfecto, muy bien, ese te sirve, perfecto. Jennifer, ¿qué pasó? ¿Te arrepentiste o por qué bajaste la mano? Pues, profe, lo que a mí se me vino a la cabeza fue que varios aviones estallan con dinamita y pues acaban con la sociedad. Eso, una especie, una variación del apocalipsis nuclear, una serie de atentados en serie en lugares muy importantes del mundo, entonces destruyen la sociedad como la conocemos. Chévere, perfecto, muy bien. Listo, esa es una idea muy interesante. Y Adriana, ¿qué pasó? ¿Te arrepentiste o qué? Que bajaste la mano. Bueno, profe, no es que no estoy muy segura de lo que estaba pensando, pero se lo voy a decir Cuéntanos ahí si en ahí vamos resumen. mirando. Que el mundo se acabará cuando la naturaleza se incendie por casualidad o alguien lo incendie y hayan volcanes en erupción y la tierra se abra. Listo, ese final sí es bien apocalíptico, un asunto como tectónico.
Entonces hubo muchos terremotos en todo el mundo porque se activaron todas las fallas y las placas tectónicas. Entonces hicieron erupción todos los volcanes del mundo y ocasionaron incendios y todo el mundo se murió. O bueno, se destruyó completamente el mundo. Interesante. Tiene potencial, tiene posibilidades. Listo. Chévere. Bueno, Kevin, que levantó la mano. Pues yo pensaba que varios países, o sea, luchaban entre sí, bueno, y crean, digamos, la Tercera Guerra Mundial y a partir de tantas cosas tóxicas que traen las bombas y todo eso, como que mutarán los bichos o algo así. Es una mezcla de varias cosas, un asunto bélico con un asunto nuclear, con un asunto biológico, chévere. Ese es de este ejemplo de Kevin me sirve mucho porque se puede hacer también mezclar cosas, ¿sí? En el de Kevin es una cosa que arranca de manera nuclear porque pues hay una guerra y se tiran bombas atómicas, pero desencadena un asunto medioambiental porque la contaminación y la radiación de todas estas bombas ocasiona mutaciones en los seres. Perfecto, esa es una idea muy interesante que ya se usaba en muchas otras cosas, entonces funciona muy bien. Pero para que vean que así es de flexible el género, que incluso permite mezclar más de una razón para el fin del mundo. Chévere, muy bien, muchas gracias a todos. Ahorita todos escuchamos al resto. Entonces, puede ser de lo que a ustedes se les ocurra, sí, siempre y cuando, repito, sea científico el asunto, ¿no? El asunto de ciencia ficción, ya sea con ciencias duras, la química, la biología, cosas por el estilo, o con ciencias humanas como lo socioeconómico. Pero siempre y cuando sea de tipo científico, nos sirve. Nos sirve, muy bien. Ahora, pasando a esto lo mismo, ya les había dicho esto también en la clase pasada, el género es tan flexible que pues ahorita no lo vamos a usar para la actividad, pero puede darse que es tan flexible que ni siquiera se sabe por qué se acabó el mundo. Ni siquiera se sabe. Simplemente se acabó. No se sabe exactamente qué pasó. Los sobrevivientes simplemente, bueno, se acabó el mundo, pero no supe qué pasó. O en la narración jamás se aclara. Eso también se puede hacer. Eso también se puede hacer. Vamos a ir a ver, ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Ya con ejemplos textuales. Pero el ejemplo de la novela que tenían que leer para el día de hoy, que espero que les haya ido muy bien, Plop es un ejemplo de esto. ¿Sí? El mundo está destruido y hay unas descripciones muy poderosas de las condiciones en las que está el mundo, pero nunca en ningún momento dicen qué fue lo que pasó. Sabemos que se acabó el mundo, pero no sabemos qué fue lo que pasó. En ningún momento nos lo dicen. Eso también se puede hacer. No lo van a hacer, repito, para la actividad, porque ya acaban de pensar todos en una manera de cómo se va a acabar el mundo. Pero para futura referencia, ustedes que van a convertirse varios de ustedes en escritores muy famosos y se van a acordar de esta clase y van a decir, yo me acuerdo de ese profesor que me inspiró a volverme escritor. Más adelante, entonces saben que pueden dejar eso abierto, que simplemente no se sepa porque se acaba el mundo. Así hay muchos ejemplos. Entonces está La Carretera, que es una película inspirada a su vez en una novela que se llama igual, en la que lo mismo, los personajes que son un hombre y un niño van por el mundo que está completamente destruido, el cielo es todo como en cenizas, casi ni se ve, tiembla de vez en cuando, pero pues estaba todo destruido, pero no se sabe qué fue lo que pasó, no se sabe por qué. Pero se murió todo, se destruyó todo el mundo. Entonces, eso también se puede. ¿Listo? Para que vean que es muy flexible el asunto del evento apocalíptico. Finalmente, se los alcanzaba a decir yo ahorita cuando hablaba de la imposibilidad de un futuro repetido y que por eso es un futuro replicado que intenta copiar el pasado. Pero es imposible copiar tal cual el pasado, es imposible que las cosas sigan común y corriente porque se acabó el mundo. Es así de simple, les decía en el ejemplo, no puede ser que dentro de 15 días, digamos cuando la próxima clase es el 7 de mayo, por ejemplo. Sí, entonces no puede ser que el 6 de mayo se desató, bueno, para copiarme un poquito de Kevin,
se desató la Tercera Guerra Mundial, entonces hubo bombazos nucleares por todos lados, entonces se acabó todo el mundo, pues y ustedes como viven más lejos, entonces se salvaron porque las bombas cayeron fue por ahí en el centro y en el norte, y entonces sí se destruyó el mundo, pero ustedes se salvaron. Digamos que eso pasó el 6 de mayo, el jueves. Ustedes, repito, no van a decir, ay, hoy es viernes, venga, me voy a conectar a la clase de literatura. No se puede. Ese ejemplo, repito, es un poquito ridículo, no es porque estoy exagerando, pero hablando en serio, cuando se acaba el mundo, se acaba el mundo. Las reglas se suspenden. La sociedad ya no existe. ¿Sí? Ese fin del mundo implica necesariamente una transformación de la cultura y una transformación del sujeto. Lo alcanzábamos a ver la clase pasada en el ejemplo del ejercicio con el que estábamos trabajando. Vimos que el oro, por ejemplo, en ese universo ya no vale, no sirve para nada. ¿Sí? No sirve para nada porque decían el que le gustó a Adriana, ¿cómo era que se llamaba? Ya ni me acuerdo qué nombre fue que le puse. El inmortal yo. No, ese era el malo. No, el que le gustó a Adriana. Ay, Era como un el depredador, desollador. Ay, sí, se algo acuerdan así, ¿no? todos. Sí, ahí sí, ahora sí participaron todos. El desollador, me acordé ya del nombre. El desollador decía, a mí esta vaina no me sirve, yo con esto no puedo tanquear el carro con esto, no puedo comerme esta vaina no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque el mundo se acabó y las normas de la cultura, lo que era importante en la cultura antes del fin del mundo, ya no es importante después del fin del mundo, porque cuando se acaba, la cultura anterior se destruye. Los valores cambian. Entonces no puede ser, y ténganlo esto presente ahora sí, porque esto sí les va a hacer mucha falta para la actividad y para la tarea. El mundo no puede seguir tal cual, el mundo no puede seguir igual, porque se acabó. El mundo que existía, que todos conocían, se acabó. No existe, entonces simplemente es imposible que siga igual. Lo mismo le pasa a los sujetos. Perdón. Epa. Lo mismo le pasa a los sujetos. Si se acaba el mundo, ¿sí? Me voy a robar un ejemplo de dónde, a ver de qué me puedo robar el ejemplo. Voy a robar la premisa de la película Soy Leyenda, de la película de la novela Soy Leyenda, que un virus que mata al 95% de la población, los únicos que se salvan es una cantidad muy poquita de la población que es inmune naturalmente a ese virus. ¿Sí? Imagínense, porque no sé de qué tamaño sean sus familias, pero imagínense que ustedes son 10 en la familia. Imagínense. ¿Sí? Si el 90% de las personas se muere, quiere decir que de las 10 personas de su familia sobrevive uno. ¿Sí? Porque uno es el 10%. Pero digamos, el 95% de la población, o sea, el 5% que queda, ese 5% sería igual de grande casi a 2 países, ¿no? Sí, pero no estarían todos juntos, estaría repartido en todo el mundo. Entonces, transformémoslo en una escala más grande porque la idea de Kevin es muy interesante. Somos 50 millones aquí en Colombia. ¿Sí? 50 millones, un 50 y 6 ceros. Querían como 500.000 nomás, ¿no? Más o menos, repartidos en todo el territorio del país. Y sin contar porque, o sea, no se contagian, pero sí se los comen. Exacto, también quién sabe cuánta gente quede. ¿Sí ven? Entonces, las personas no pueden seguir con su vida común y corriente. No puede ser que se murió todo mundo y entonces yo voy a salir en la mañana, me paré a las 5, me bañé, me desayuné y salí a la parada del SITP. Hola, pero ¿qué es lo que está pasando que está tan demorado este bus? No se puede. El sujeto también se tiene que ver afectado por este fin del mundo. Miguel había levantado la mano. ¿Tiene alguna pregunta? No, profe, iba a decir eso, o sea, que es algo lógico que uno se levante y ver el mundo hecho un caos, uno no puede seguir su rutina como si nada, pues obviamente tiene que cambiar algo. Exacto. En la lógica, pues ese apenas se cae por su propio peso. Que ustedes se levanten un día, digamos que todo el mundo se acabó, pero pues ustedes duermen, mejor dicho, como pata hinchada y no se despiertan con nada. Entonces se acabó, destruyeron la ciudad con muchas bombas, copiándome un poquito de la idea de Jennifer.
Pero ustedes, como duermen como pata hinchada, no se dieron cuenta. Y se despiertan y se asoman a la ventana de allá, que se ve lo muy bonito, toda la ciudad. Y la ven toda hecha ruinas, un montón de incendios y humo por todo lado. O sea, se ve la destrucción. Es imposible que un sujeto quede igual o vaya a continuar con su vida de la misma manera. No se puede, es ilógico, ¿sí? Entonces, uno pensándolo, poniéndose en situación, uno dice, pues es obvio, yo no voy a estar igual donde vea que se destruyó toda la ciudad, que se destruyó todo el mundo. Pero al momento de escribir, a veces se les pasa, a veces no tienen eso presente. Entonces, para que lo tengan muy presente. Vamos a ver qué tanto leyeron la novela de Plop. ¿Cómo les fue mientras voy buscando una parte que necesito? Me gusta la portada, es bonita. En fin, ¿cómo les fue mientras voy buscando la parte que necesito? ¿Cómo les fue con la lectura de Plop? Tenían que leer mínimo 10 capítulos, espero yo, porque la novela es buenísima, que hayan leído más. Pero pues ahí miramos. Adriana, que levantaste la mano. Listo, profe. Pues como yo vi ese mundo o ese universo, está como muy destruido y todos eran ahí como de los les gustaban mujeres y hombres, pero es que a las mujeres les iba muy mal ahí. Eso, perfecto, muy bien. Es una descripción. Este universo es duro. Ya sobre eso vamos a hablar ahorita en un momento de lo complicada que es la realidad en este universo. Juan David. Los castigos eran como de los indios. Exacto, el asunto es muy corporal aquí, el asunto físico los golpean, de veras. No como ahora que uno ahora salió ya la ley de que los castigos físicos están penalizados, que me parece absurdo, pero dejémoslo de este tamaño. Sino que aquí eso les van cascando y los van matando porque sí, ¿por qué no? Miguel, ¿qué más? ¿Cómo les fue? ¿Qué más encontraron por ahí? Pues según la lectura pareciera que, pues, que el mundo se acabó, sí, pero entonces iniciaron fue como desde cero porque tienen sus propias reglas y es como todo, como el principio, tenían esclavos y así. Perfecto, es como si hubiera todo vuelto a comenzar a lo que nosotros ahora llamaríamos primitivo. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer una lectura rápida aquí de esta parte de este capítulo del paisaje. Elegí esta novela que la leyeran porque está escrita de una manera no accesible porque o sea, las imágenes son muy complejas, o sea, uno dice, uy, pucha, qué cosa tan horrible. Pero pues es fácil de leer, al menos en vocabulario, y vea, las frases son corticas, ¿no? Entonces es muy interesante. Entonces por eso lo elegí, porque pues es fácil que lo hubieran leído todo. Yo fácilmente les habría podido pedir, me favor, y lo leen todo. Pero ustedes no hacen espelucarse, entonces mejor no les dije que todo. Pero en fin, estamos con creo que es el tercer capítulo, si no me equivoco. El cuarto capítulo, que es el paisaje. Llueve, siempre. A veces muy poco, como agua que flotara. Otras, muchas, es una pared líquida que golpea la cabeza. Solo esa puede tomarse. Una vez que cayó, está impura. Contaminada es la palabra que usan los viejos. Se camina sobre el barro, entre grandes pilas de hierros, escombro, plástico, trapos podridos y latas oxidadas. De tanto en tanto las nubes se abren un poco y brillan pedazos de vidrio rotos, nunca más grandes que una uña. Algunos los usan para hacer puntas de cuchillos, pero son demasiado frágiles. Un viejo tiene un cuchillo de vidrio que utiliza solamente para cortar carne, nunca para la pelea. Los demás usan latas o hierros afilados. Alguna paja brava corta el basural. Arbustos nunca más altos que un hombre, con espinas, con hojas minúsculas y negras. Y hongos que salen por todos lados. Algunos son comestibles, muchos venenosos. Es muy difícil diferenciarlos. Cuando hay dudas, se usa un voluntario 2. Los hay que tardan en matar, pero esos son más fáciles de reconocer. La vieja Goro nunca duda. Es más, va caminando y casi sin mirar, arranca uno y se lo come. Nunca se deben tocar los que crecen sobre el hierro, dice. Desconfiar de los de madera. Preferir los del barro. Voy a saltar ese pedacito. Existen lugares donde hay más matorrales que basura, pero son peligrosos. Ahí anidan animales. Por lo general, el que entra no sale. Entre las montañas de basura hay ratas, insectos. Lo que más se encuentra son cucarachas, desde las bebés hasta las grandes como la mano de un hombre.
Esas muerden y hay algunas que envenenan. La carne se hincha y se pone azul como ellas. Lo mejor es cortar si se puede. Se ve mucha gente a la que le faltan dedos. Si la mordedura es en una pierna o un brazo, es difícil salvarse, aunque se corte rápido, porque se muere desangrado o se pudre la herida. Las arañas muerden todas y todas tienen veneno. Entre las pilas de basura se encuentra de todo. La mayor parte es hierro y cemento, pero hay mucha madera también, y plástico, de todas las formas, y tela, casi siempre medio podrida, y aparatos, que nadie sabe para qué son o fueron. El óxido cubre todo el metal, el hongo, la madera. Hacer un cuchillo es fácil, solo hay que encontrar un hierro del tamaño correcto y tener paciencia para afilarlo. Púas se llaman. A veces aparecen cuchillos verdaderos, pero la mayoría son chicos y están muy oxidados. Encontrar un cuchillo grande, de hoja gruesa y en buen estado es peligroso, porque siempre los otros quieren robarlo. Y hay peleas. Si no se es muy bueno en el combate, vale más entregarlo al secretario. Se suman méritos y se sobrevive. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué transformaciones ha sufrido la cultura? Comparando la cultura de este universo de Plop con nuestra cultura. ¿Qué diferencias hay entre esa cultura y nuestra cultura? Los escucho. Pues muchas empezando porque prácticamente es otro universo aparte. Sí, obvio, obvio, se nota desde el primer momento que es completamente diferente, pero tratemos de ver cositas puntuales de la cultura. ¿Qué diferencias hay concretas ahí entre ese universo y el nuestro? Concretas. Que aquí no hay tantas, digamos, que usted tiene las cosas, digamos, para usted y nadie se las va a intentar robar ni acuchillar y no hay problema por lo que usted tenga. No tanto, digamos, porque igual pasa que uno acá no puede tener sus cosas porque igual lo acuchillan para robarlo, pero no tanto. Ese es un cambio. Muy bien. Se ha deteriorado tanto la sociedad que cuando uno se encuentra algo bueno, lo mejor es entregárselo por allá a los más poderosos, al secretario, porque es fijo que lo matan a uno. Acá uno de pronto sabe que no hay que sacar el celular de pronto mucho por la calle, que no hay que andar saliendo tan tarde por las calles porque uno nunca sabe. Digamos que uno tiene precaución, pero pues de todos modos uno tiene sus cositas. En esta sociedad, en cambio, se ve que no se puede tener nada porque lo matan a uno por, por, por quitarle las cosas más seguido que en nuestra sociedad, que tristemente pasa. ¿Listo? ¿Qué otra diferencia hay ahí entre esa sociedad y la nuestra? Como las reglas, ¿no? Porque son los castigos, porque no digo que eso parece una sociedad de indios. Exacto, aquí hay mucho más castigo corporal. No lo leímos ahí en el fragmento, pero pues me alegra que eso demuestra que Juan David sí leyó la novela. En otros fragmentos se ve que hay castigos corporales duros. Les dan con varilla, les cascan porque sí, porque no. Vamos a ver otra parte en la que de pronto entonces esas diferencias son todavía más evidentes. Bueno, leamos esta parte del nombre que es cortica, el capítulo, el nombre que creo que también alcanzaban a leerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ahí obviamente debieron haberlo leído. Dice, el nombre. Cuando llega el solsticio de invierno se hace la asamblea de los nombres. A todos los que tienen más o menos 10 solsticios, 5 de verano y 5 de invierno, se les pone nombre y se los destina definitivamente a una brigada, en la que permanecen para siempre. Alguno, caso raro, consigue cambiar. Los tontos, débiles o muy rebeldes van a parar a voluntarios 2, para que no duren. Los que tienen enemigos, a recreación 2. Los que cuentan con un propietario o son adquiridos por alguien importante, pueden zafar de esas brigadas y van a comando o a recreación 1. Al resto, la mayoría se los asigna a servicios. Allí estaba la vieja Goro. Cuando Plop iba a cumplir 11 solsticios, se hizo una asamblea. Los nombres se votan. El propietario y el comisario general pueden sugerir. Cuando le llegó el turno, el comisario miró a la vieja Goro. Plop, dijo ella sin dudar. ¿Cómo? Dijo el comisario.
Plop, repitió. ¿Por qué? Preguntó ante el asombro general. Es el ruido que hizo al caer en el barro cuando nació, y volvió a mirar al suelo. A él la carcajada le retumbó en la cabeza. Se paró de un salto, miró para abajo y dijo en voz muy alta: me llamo Plop y pertenezco a Servicios 2. En este episodio, en cambio, sí se ven un montononón de diferencias concretas entre nuestra sociedad, nuestra cultura y esta cultura de acá. ¿Quién me dice al menos una? Cata. La forma en que escogen los nombres, porque ya es tipo como en votación y eso, digamos, acá simplemente es el nombre que quieran los papás y ya. Exacto, muy bien, esa es una diferencia concreta. Acá la cultura ha cambiado tanto que hay que votar por el nombre. Imagínense que tuviera que hacer una asamblea para votar cómo se van a llamar ustedes. Sería Qué muy, mamera. suena muy extraño. Miguel. El tiempo, pues digamos aquí en la actualidad son años, meses y días, cambio ahí son por veranos, inviernos, y hay un pedazo donde la vieja Goro dice que no le habla por 2 lunas, entonces Exacto. Eso sí, también me alegra porque eso quiere decir, eso es para el Caribom o para la fiesta del todo, ¿vale? No me acuerdo, pero eso me demuestra que Miguel también leyó la novela. Muy bien. Exacto, hay una gran diferencia acá. El tiempo nosotros lo medimos, tenemos un calendario solar y se mide, como dice Miguel, con años, meses, días. Acá se mide por solsticios. Es también una especie de calendario solar, pero es diferente al nuestro. Se mide por solsticio, solsticio de invierno, solsticio de verano y también se cuentan las lunas. Muy bien, esa es otra diferencia muy concreta. Muy bien, ¿qué más? Cómo conseguir la comida, ¿no? Ese es durísimo, ese episodio de la casa es durísimo, pero en este fragmentico del episodio del nombre, ¿qué otra diferencia hay entre esa el, sociedad y la nuestra? como el físico, como si son inteligentes, como por ejemplo ahí dice que los tontos y débiles y Ah, muy sí, rebeldes sean las para características. voluntarios 2 y así, sí. Exacto, la distribución del trabajo o del rol que uno desempeña en la sociedad también es muy diferente en esta cultura que en la nuestra, ¿sí? Cuando alguien es muy tonto o muy débil en esta sociedad, de este universo de Plop, pues van a parar a una especie de casta, ¿sí? Que se llama Voluntarios 2 para que no duren. Es decir, esta gente no sirve. Los tontos, débiles o muy rebeldes no sirven, entonces los meten allá en voluntarios 2 para que no duren. ¿Sí? Acá los tontos se vuelven presidentes. Digo, los tontos, bueno, hay otra cosa que pasa con los tontos, pero muy diferente. En todo caso es que la asignación de los roles en la sociedad es muy diferente. Es complejísima la asignación de roles en nuestra sociedad y no tiene nada que ver con literatura, entonces no la voy a describir acá. Pero en cambio en este universo de Plop la asignación de los roles es muy, muy clara, es muy concreta, está toda en este parrafito, está toda en este parrafito muy, muy bien. Hay un elemento, no sé si lo alcanzarían a leer, venga, no, porque no me acuerdo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, creo que no. Ah, bueno, sí, sí alcanza a ver en este de la primera tarea. Sí, no se alcanza a ver. Porque es en este el primer escalón, que es ya el 11, creo. Entonces, no, dejémoslo de ese tamaño. Hagan el deber de Profe, leer. una Dime, cosita, a mí no me gustó esa parte. 10. Por eso solo les dije que leyeran obligatoriamente los 10 primeros, porque de esta parte en adelante y toda la novela se pone de una cosa gráfica pesada. Es pesada, pesada la verdad. Esta novela es visceral, es muy gráfica. Sí, las descripciones Sí. que hace van sin pelos en la lengua y son muy gráficas, es durísimo. Y es una diferencia clave entre esta sociedad y la nuestra, pero bueno. A ver quién le agarró de pronto la lectura que realizó, a ver si alcanzaron a ver eso. ¿Cómo se le llama en esta cultura al sexo?
Nosotros le llamamos hacer el amor, tener relaciones, coger, bueno, le tenemos un montón de nombres. En esta sociedad le tienen un nombre muy particular. ¿Cómo le llaman en esa sociedad a mantener relaciones sexuales? Ser usado. Ajá, usarse o ser usado. Muy bien. ¿Sí ven? Sobre ese detalle quería venir. A lo largo de toda la novela de Plop, y yo intenté hacer el mismo ejercicio con el universo con el que trabajamos la clase pasada, la cultura se ha transformado tanto que incluso los nombres de las cosas cambian. Esa es una muestra de que la cultura se ha transformado muchísimo, que ya las cosas no se llaman igual. Sí, entonces aquí ya es usarse. Sí, no es ninguno de los nombres que le tenemos nosotros, sino usarse, ser usado, una cosa así por el estilo. ¿Sí? Ya ha cambiado el nombre. Yo intenté hacer lo mismo en el ejercicio de la clase pasada, entonces ya no es un revólver, ya no era una pistola ni nada de eso, sino un gran hierro. ¿Sí? Ya no me acuerdo ni qué más nombres fue los que cambié, pero sé que intenté hacer eso a lo largo de todo el ejercicio. La palabra oro, por ejemplo, o moneda, ya no existe en ese universo que me inventé ahí. Sí, porque cuando se encuentran ustedes en el juego, se encontraban la bolsa de monedas de oro, ahí decía, hay una bolsa con unos círculos metálicos brillantes. Es decir, la palabra moneda ya no existe y la palabra oro ya no existe. ¿Sí? E intenté hacer eso pues porque es una muestra extrema, eso sí, no es obligatoria, ¿no? Porque pues implica ya un poquito más de esfuerzo, pero es una muestra de que la cultura tiene que cambiar y las necesidades del sujeto, las prioridades del sujeto tienen que cambiar, ¿sí? A lo largo de la novela de Plop se ve que las prioridades de los sujetos son muy diferentes a las prioridades de nuestro universo. En el ejercicio que hicimos la clase pasada, las prioridades estaban muy claras, la prioridad era el agua y la gasolina, eran las únicas prioridades que había en ese universo, ¿sí? Eso tiene que estar. Repito, para que en su ejercicio, en la actividad que estamos haciendo y en la tarea, lo tengan presente. ¿Sí? Las necesidades de los sujetos cambian, las reglas de la cultura, las costumbres, las tradiciones, todo eso cambia. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan muy presente, que tiene que notarse, el mundo no puede ser igual que antes. ¿Claras estas características de la ficción postapocalíptica? Sí, señor. Sí, señor. Señor, Parece que hemos dado varios ejemplos, entonces creo que vamos bastante bien. Lo último de la explicación teórica, digamos, tiene que ver con los tipos, entre comillas, de ficción postapocalíptica. Digo tipos entre comillas porque pues sí son narraciones diferentes, pero tienen que ver es con el momento en la línea del tiempo en la cual ustedes deciden contar la historia. ¿Sí? Voy a volver un poquito, hay mucho. En toda esta línea del tiempo, es decir, en este pasado o aquí donde ocurre el evento apocalíptico o en el futuro, se pueden ubicar, como les dije al comienzo de la clase, en cualquiera de esos momentos. Pero dependiendo del momento que elijan, la narración es muy diferente. ¿Sí? Pueden elegir un primer momento, un primer tipo de ficción postapocalíptica que sucede justo en el momento apocalíptico, cuando se acabó el mundo, los hechos que suceden y las acciones que hace el personaje mientras sucede este hecho apocalíptico, ¿sí? Ahí la situación es muy diferente, ¿sí? Porque los cambios en la cultura todavía no se ven tanto, ¿sí? En Plop no sabemos ni siquiera cómo carajos fue que se acabó el mundo. Entonces, por eso es que la cultura es tan diferente. Pero si vamos a hablar de que yo estoy, además de inventar de un cuento que ahora se está convirtiendo en novela que estoy escribiendo, que es que todos los mayores de 30 años por un virus se mueren. Todos los adultos de 30 años o más se mueren. La reacción de los personajes, los hechos de la historia, no son los mismos cuando se empiezan a morir todos los mayores de 30 años en un tiempo diferente. Aquí es un punto de quiebre, dice acá. ¿Sí? Todo se rompe porque es un asunto muy súbito, muy de repente. El apocalipsis llegó, ¡ah! Se está acabando el mundo. Entonces hay desespero, hay crisis. Hay una crisis acá. ¿Sí? Entonces los personajes se comportan de manera diferente, las acciones son diferentes. ¿Sí? Si ustedes están narrando una historia en la que se empezaron a morir todos los mayores de 30 años, repito,
No puede ser que el personaje esté normal, simplemente, pues claro, hay un desespero del personaje, porque en el caso en que el personaje sean ustedes, toda la gente mayor de 30 años está muriendo, mis papás, Dios mío, y mi familia y toda la gente por la calle, todo el mundo está muriendo. La reacción del personaje es una reacción de crisis, de incertidumbre también, de que qué carajo está pasando, porque todavía no se sabe, ¿sí? Entonces, este primer momento es un momento crítico, así de crisis, es un momento frenético, así, de mucha emoción. ¿Sí? La narración tiene que ser muy particular en ese sentido. ¿Sí? A diferencia de si eligen ustedes contar la historia después del evento apocalíptico, ya no justo cuando se acaba el mundo, sino despuesito de haberse acabado el mundo. Entonces, un año después de que se murieron todos los mayores de 30 años. ¿Sí? Entonces, ahí ya empieza a verse esa evolución, empieza a verse este futuro, ya dependiendo de lo que ustedes elijan, si es un futuro renovado o replicado, empiezan a verse los primeros pasos. Entonces, cuando se mueren todos los mayores de 30 años, bueno, básicamente se acaba la sociedad, porque la gran mayoría de cosas que mantienen funcionando el mundo están hechas por gente mayor de 30 años. ¿Sí? Yo podría seguir dando mi clase de literatura, obviamente, porque no soy mayor de 30 años. Entonces ustedes dijeron, bueno, ¿será que este man, será que le va a dar por hacer clase de lengua castellana? Probablemente no, porque la gente que mantiene funcionando el Internet, por poner un ejemplo pendejo, la gran mayoría de ellos son mayores de 30 años. La gente que mantiene funcionando las hidroeléctricas de las cuales sacamos la luz eléctrica son mayores de 30 años. Todos los campesinos que cultivan la tierra, recogen, y toda esta gente de las líneas de distribución, los que traen la comida del campo a la ciudad y todo eso, son mayores de 30 años. Entonces, esta supervivencia es muy compleja y hay una narración de la lucha que tienen los personajes por adaptarse a este universo tiempo después del apocalipsis. Vean que es muy diferente. Las acciones de los personajes acá son, pues claro, se acaba el mundo, entonces todo el mundo está loco, está preocupado, está asustado. ¡Ah! Un año después, o bueno, en todo caso, un tiempito después del fin del mundo, las acciones de los personajes son diferentes. Bueno, tengo que ver cómo hago para conseguir agua, tengo que ver cómo hacer porque bueno, dependiendo ya de las decisiones del personaje, ¿no? Porque tristemente, por ejemplo, la mayoría de los ñeritos y de los atracadores son menores de 30 años. Entonces, esa gente sí sigue campante por ahí. Entonces, probablemente sea muy peligrosa esta sociedad. Entonces, tengo que ver cómo voy a sobrevivir de los ñeros, que ahora ya no hay nadie que los pare. Si habiendo mayores de 30 años no había nadie que evitara los atracos, ¿cómo será ahora? Entonces, si ven, los hechos son diferentes, las actitudes de los personajes son diferentes porque su prioridad es sobrevivir. ¿Listo? Pueden ser uno de esos dos. También puede ser un poquito más adelante, ya bastante tiempo después, en el que, como lo ven acá, se está construyendo esa sociedad. Ya se sobrevivió. Entonces se empieza a construir esa nueva sociedad. Antes ya se asignaron roles. ¿Sí? Entonces ya yo, como soy joven y soy sano y soy fuerte, entonces me encargaron, qué sé yo, de proteger la sociedad del barrio de los invasores, porque resulta que hay otros barrios que nos están invadiendo y nos quieren robar y nos quieren matar. Entonces se asignaron roles, se asignó quiénes eran los más importantes, se asignó cuáles eran las prioridades de la sociedad, cómo iban a hacer para conseguir agua, para conseguir comida. Lo mismo, las acciones y las prioridades de los personajes son muy diferentes, porque aquí ya se está construyendo una nueva sociedad. ¿Sí? Ya están aprendiendo a vivir estos pelados después de muchos años de que se hayan muerto todos los mayores de 30 años. Entonces, en este momento se está construyendo esa sociedad. Hay otro caso muy especial de ficción postapocalíptica que ocurre mucho tiempo después del evento apocalíptico. El tipo de plop, por ejemplo, o lo que trabajamos la clase pasada, desde el universo de Mad Max, son un ejemplo de esto. Ha pasado tanto tiempo desde que se acabó el mundo que ya nadie que quede vivo recuerda cómo era el universo antes. En el caso de Plop, la única que se acuerda de cómo era el mundo antes es la vieja Goro, es la única. De resto, nadie se acuerda cómo era el mundo antes de que se acabara. ¿Sí? Aquí ya la sociedad se ha renovado, ya hay unas reglas completamente nuevas.
Esto ya es una sociedad completamente diferente, ¿sí? Hay algunos casos muy especiales de algunas novelas y algunas narraciones en las que las tradiciones del mundo ahora son mitología. Sí, las tradiciones del mundo antes del apocalipsis son como si fueran leyendas. Entonces, ay, existe la leyenda de que hace muchos años, hace muchísimos años, cientos y cientos de años, la gente se reunía 1 hora y media a escuchar a un mancito hablar y hablar y hablar y hablar. Qué cosa más extraña, eso parece una leyenda de mentiras. Así pasa, puede pasar. ¿Sí? Que los hechos del momento en el que ustedes se sitúen para narrar la historia puede ser muchísimos años en el futuro, muchísimos años después de que se haya acabado el mundo. ¿Listo? Ahora, la idea es que cuando uno va a crear una muestra, un texto de ficción postapocalíptica, elija uno de esos momentos por lo general. Porque si uno elige 2 o más, o 3, o los 4, pues, pucha, es una narración larguísima. Entonces, por lo general, elige uno una, máximo de pronto 2, digamos, en este caso se puede escribir una novela que es un poquito más larga, que combine ambas cosas, cómo fue todo cuando se acabó el mundo y luego qué pasó un tiempito después, pero igual será una narración muy larga. Entonces, por lo general se recomienda elegir, cuando uno está empezando también a escribir en este tipo de ficción, un momento en el cual uno va a narrar la historia, un momento. ¿Listo? Ese es el segundo punto de la actividad. Van a echarle cabeza al fin del mundo que se les ocurrió y van a decir en qué momento se quieren situar. ¿Se quieren situar en el momento en el que empezaron a estrellarse los aviones con dinamita en las ciudades más importantes del mundo? ¿Sí? ¿O se quieren situar de pronto unos meses después de que se haya acabado el oxígeno y todas las plantas y todos se estén muriendo? ¿Sí? ¿O quieren situarse ya años después de que hayan aparecido todas estas criaturas mutantes y que la sociedad se esté construyendo? ¿O se quieren situar por allá ya siglos más adelante en el cual ya hay una sociedad completamente diferente? ¿Listo? Entonces, 30 segundos para que le echen cabeza a ver en dónde quieren situar, en qué momento quieren situar esa narración. A mí yo tengo personalmente, en mi caso, predilección por el segundo y el tercer momento. No sé, no se me facilita tanto. Y tampoco el primero me parece, pues a mí. Ustedes, pues como son mucho más inteligentes, ingeniosos y creativos, pues seguramente se les facilita también. Pero me parece que hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta en ambos momentos, tanto en el mucho después como en el justo en el momento del apocalipsis. Entonces me parece muy complejo. Entonces tengo predilección por un tiempito después de que se acabara el mundo o unos meses o años después de que se acabara el mundo. Pero pues ese soy yo. En el caso, como les digo, lo que empecé a escribir un cuento que ahora ya va como con cara de novela, va aquí. Eso que escribí yo va aquí en este momento de construcción de la sociedad. Listo, ya pasaron 30 segundos. ¿Quién me quiere contar? Me repiten cuál es el fin del mundo que escogieron y me van a decir en qué momento se van a situar en la historia. ¿Alguien voluntariamente? Listo, entonces lo vamos. Uy, ya él lo iba a rifar. Cata, ¿me recuerdas tu universo y me dices dónde lo vas a situar? ¿En qué momento vas a situar la narración? En el universo es que gracias a la contaminación se empieza a acabar el oxígeno y todo ser vivo muere. Perfecto. Yo me voy a ubicar después del apocalipsis, posapocalíptico. O sea, en el número 2. Sí. O sea, entonces, ¿cómo van a sobrevivir los personajes a esa falta de oxígeno? Chévere, tiene potencial. En unas... Es que no sé cómo explicarlo. No, pero espera, todavía no me hagas spoiler. Todavía no vamos en esa parte, no, eso lo recibo ya. Ahorita vamos a mirar otra cosa que hace falta, no me hagas spoiler todavía. Solo quiero saber en ese momento en el que se van a situar. Perfecto, repito, tiene mucho potencial. ¿Alguien más voluntariamente? Yo. Adriana, te escucho y mientras voy a abrir la ventana que ya me dio calor.
Mi universo es cuando el mundo se acaba por desastres naturales. Cojo el momento de supervivencia. Perfecto, entonces se va a acabar el mundo porque se puso a temblar y se hicieron erupción todos los volcanes y todo, y lo mismo, en cómo vamos a sobrevivir, o el personaje cómo va a sobrevivir en ese universo en destrucción por desastres naturales. Si ven, vea, ese es otro que no está acá, de desastres naturales, esto no está acá. Una inundación ni terremoto ni nada de eso tampoco estaba ahí, pero también se puede utilizar. Muy bien. Listo, una última persona que me quiera contar ahí qué va a hacer y de dónde se va a situar. ¿Alguien voluntariamente? Adriana, entonces elige a alguien que no haya hablado que nos cuente qué se le ocurrió, por favor. Espere, miro, profe. Vamos a escoger el más calladito. Eso. Rubio. Cristian, lo escuchamos. ¿Cuál es el apocalipsis que se le ocurrió y dónde se va a situar? No, profe, yo ni siquiera pensaba en eso. Y entonces, mano, ¿eso fue hace cuánto rato? Yo no sé, entonces le tocó improvisar. Uy, no. Una manera de que se acabe el mundo y en dónde va a situar esa narración. ¿Por un tsunami puede ser? ¿Por un qué? ¿Por un tsunami? Uno solo de pronto no, porque hay muchas, por ejemplo, si hay un tsunami, nosotros aquí en Bogotá estaríamos lo más de bien, gracias a Dios, porque pues, el mar nos queda re lejos. Entonces, así no se puede acabar todo el mundo. Por ahí una inundación mundial o algo así. Pues la misma vaina. Exacto, aquí por allá arriba en donde, en el fan y todos esos lados, ¿cómo se va a inundar? No sirve. Por eso entonces estaría sobreviviendo yo. Exacto, no. No, la idea es que se acabe el mundo. Pero sí, por eso le digo, ojo O pues, sea, se acaba una parte del mundo, pero de esa parte del mundo que no se acaba, pues estaría yo. pero lo mismo, ojo porque, listo, digamos que lo podría utilizar, pero ojo, le recuerdo esta parte de acá. El evento apocalíptico tiene que transformar la cultura, tiene que cambiar las reglas del mundo y de la cultura y tiene que cambiar a los sujetos y a sus prioridades también, ¿listo? Digamos que le puede servir, pero ya estoy viendo que voy a tener que corregir cositas en esa tarea. Pero bueno, Profe, entonces, pero es que bien. igual fue improvisado, o sea, no. A vos eso sí, ¿quién lo manda a no hacer los ejercicios cuando lo estábamos haciendo? Hace como 40 minutos que hicimos el primer punto de la actividad y usted no lo había pensado todavía, hermano, graves. Despierto entonces porque también como yo no puedo estar encima de ustedes mirando si están o no están haciendo la actividad, ahí sí graves. Pero ojo entonces. Bueno, para pasar ahora a la última parte de la clase que es muy importante tanto para la actividad como para la tarea. Les recuerdo que en una historia de ciencia ficción, esto lo habíamos visto ya hace como 3 clases, lo importante son los hechos, las acciones que realizan los personajes, no la descripción del universo. Lo importante es lo que los personajes hacen en ese universo. Entonces, un cuento de ficción postapocalíptica no puede ser que me cuenten cómo fue que se acabó el oxígeno y se murieron todos y ya. No puede ser solo eso. Eso hace parte del cuento, pero no es lo más importante y no puede ser lo único. Lo más importante es lo que hacen los personajes dentro de ese universo en el que se está acabando el oxígeno, las consecuencias que esa falta de oxígeno tienen en la cultura y en el sujeto. Ese es el centro de la historia. ¿Sí? Eso es lo más importante, lo que el universo ocasiona en el personaje. ¿Sí? Repito, la historia, porque es que esto es muy importante, porque eso es un error que uno comete muy seguido cuando está empezando a escribir ciencia ficción, no solo en ficción postapocalíptica, sino en general ciencia ficción, toda. Y es que uno tiene la tentación de simplemente describir el universo, como es un universo diferente. Entonces uno tiene la tentación de describir ese universo y en el universo no pasa nada, no hay ninguna acción. Eso no se puede hacer. Eso no es una historia, eso hay una crónica y toda floja. ¿Mm? En ese universo tiene que pasar algo, tiene que haber alguien haciendo algo, o si no, no es una historia.
¿Qué es una historia? ¿Qué es una narración? Lo tienen ahí en la pantalla en este momento. Una narración se compone de un inicio. En el inicio, ¿qué se pone? En el inicio se presentan los personajes y el contexto. En esta primera parte de la historia, en la primera parte del cuento, es donde ustedes describen el universo. ¿Sí? Entonces, donde dicen, no, pues resulta que desde hace muchos años, como no hemos cuidado el planeta, entonces se acabó el oxígeno. O el ejemplo que yo estaba utilizando. Resulta que por allá en un laboratorio de... No, China ya lo han usado mucho últimamente. En un laboratorio por allá en Alemania se inventaron un virus y se les escapó, entonces mató a todos los mayores de 30 años que se están muriendo porque de repente el virus les apaga los pulmones y se empiezan a asfixiar y se mueren a los 30 segundos. No sé, una vaina así. ¿Sí ven? Ese es el inicio, una presentación del contexto, de cómo es ese universo diferente. ¿Listo? De cómo es ese universo diferente. ¿Listo? Ese inicio depende de dónde se situaron. Si se van a situar aquí mismo, justo en donde ocurre el universo, el evento apocalíptico, pues entonces tienen que describir que fue que se empezó a contaminar el oxígeno y todo el mundo se empezó a asfixiar, o que los aviones empezaron a caer, o que la contaminación de las bombas empezó a volver a la gente mutante. La descripción del universo es muy importante en este sentido. Pero si se van a situar aquí en el futuro, describir qué fue lo que pasó, pues de pronto no es tan importante porque pasó hace muchos años. Aquí ustedes lo que tendrían que empezar a describir es los cambios que ha tenido la sociedad. Entonces, en esta sociedad en la que se murieron todos los mayores de 30 años, pues como no hay nadie que haga luz, entonces todo nos toca con velas. Entonces, como ya no hay nadie que traiga la comida del campo, entonces nos tocó irnos para aquí y aprender a sembrar papas y a sembrar cebolla y entonces aprender a criar gallinas. ¿Sí ven? La descripción es muy diferente. Por eso es importante que sepan en qué momento se van a situar. El caso es que aquí presentan el contexto y presentan también el personaje, si el personaje son ustedes mismos, o si es un hombre que se llama no sé qué, o una mujer que se llama no sé qué, o un niño que se llama no sé qué. ¿Listo? Ahí se presenta el personaje y cómo se relaciona con ese contexto. Muchas veces pasa que creen que esto ya es una historia. Esto no es una historia, esto es solo el inicio. ¿Sí? Porque ese personaje tiene que hacer algo, a ese personaje tiene que pasarle algo. Ese algo que hace, ese algo que le pasa es el nudo. Aquí hay un conflicto, un hecho problemático, ¿sí? Dependiendo del universo que creen, pues para algunos es más fácil que otros. Dependiendo de dónde se ubiquen en la línea del tiempo, para algunos es más fácil que otros. Si entonces es el universo en el que se va a acabar, se está acabando el oxígeno y todos se están asfixiando y están narrando justo cuando se empieza a acabar el oxígeno, pues ese es el problema, ese es el conflicto, que se está acabando el oxígeno. Entonces las acciones que se narran en el nudo, pues es lo que hace el personaje para resolver ese conflicto. Si estamos hablando ahora de construcción de esa sociedad, entonces tiene que haber un conflicto. Entonces resulta que en el universo en el que se murieron todos los mayores de 30 años. Entonces, nosotros creímos que estábamos a salvo porque éramos jóvenes, pero resulta que ahora se están empezando a morir los de 20 años. Ah, bueno, ese es un conflicto. Entonces, en el nudo tiene que presentarse ese algo que pasa, tiene que pasar algo, porque ese algo es lo que mueve la trama, lo que hace que la historia avance. Entonces tiene que pasar algo, los personajes tienen que hacer algo. Entonces, si se están empezando a morir los de 20 años, entonces, ¿qué va a hacer el personaje principal? Entonces, no sé, el personaje principal tiene 20 años, entonces el cuento narra lo que este personaje hace en los últimos días de su vida antes de morir asfixiado. Entonces puede hacer una historia romántica en la que busca a la mujer de la que siempre estuvo enamorado y nunca se atrevió a hablarle. No sé, no me interesa. Pero si bien pasa algo en esa historia, pasa algo un poquito cursi, y todo lo que quieran, pero pasa algo, los personajes hacen algo y hay un conflicto. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque ustedes a veces no incluyen eso. Tiene que pasar algo. Y por último, bueno, el desenlace, cómo se resuelve ese conflicto. Entonces, en el ejemplo que me acabo de inventar, todo cursi, ¿cómo se resuelve el conflicto? Pues el personaje al fin encuentra a la mujer y le dice que la ama y la besa
con el último aliento de su vida y luego se muere en sus brazos. Fin. Se resolvió el conflicto, porque se murió. Logró decirle a la mujer que la amaba y ya, resolvió el conflicto y se murió. ¿Sí ven? El desenlace, pues es, como su nombre lo indica, cuando se acaba todo. ¿Sí? Entonces, las narraciones que ustedes creen, los cuentos, sobre todo un cuento, una novela, tiene una mezcla de bueno, tiene un inicio, pero tiene una mezcla de muchos nudos y muchos desenlaces, porque una novela es más larga. En un cuento que es más cortico, bueno, un inicio, un nudo y un desenlace. Un solo conflicto, pues para que el cuento no sea muy largo. ¿Sí? Por lo general, el cuento resuelve un solo conflicto, una sola situación problemática. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy pidiendo cuando ustedes vayan a escribir una historia de ficción postapocalíptica. Un inicio en el que me presenten los personajes y el contexto, que eso ya lo tienen porque lo acaban de hacer en la actividad. Una presentación del conflicto, es decir, algo tiene que pasar. El conflicto no puede ser simplemente el fin del mundo, o no necesariamente. Tiene que pasar algo, los personajes tienen que hacer algo al respecto y tiene que haber una manera de resolver ese conflicto. ¿Claro cómo funciona una narración? Sí quedó claro, necesitan más ejemplos. Por ahí alguien levantó la mano. Adriana, cuéntame. Profe, lo que te iba a decir es que como yo lo voy a hacer de desastres naturales, Sí. entonces yo no podría, digamos, no podría crear a alguien que diga, ay, no, pues voy a reparar el mundo de que ya no sucedan más cosas, ¿no? Entonces, mi idea es como matar al protagonista. No, no necesariamente no se puede. Claro que si tú eres la escritora, técnicamente en ese universo que tú estás creando para tu cuento, tú eres Dios. Entonces tú eliges lo que pasa. Entonces sí lo puedes hacer. El asunto es que sí es un poquito más complicado, ¿no? Entonces tienes que tener un poquito más de cuidado. Pero mira que, por ejemplo, puedes descubrir, y de hecho esa es una teoría de conspiración muy chistosa. De pronto tu personaje descubre que todos esos desastres naturales están causados por una máquina muy grande que tiene el gobierno de los Estados Unidos que provoca estos desastres naturales. Entonces tu personaje puede buscar esa máquina y desactivarla, por ejemplo, y así técnicamente podría salvar el mundo. ¿Sí es? Sí se puede, es complicado porque hay que ser un poquito más creativo, pero pues ustedes son muy creativos, entonces pueden ocurrirseles eso. Y lo que les decía, eso es de hecho una teoría de conspiración, es que hay una máquina por ahí en Estados Unidos que en el área 51 eso es lo que hay. Una máquina que se llama el HAARP, H-A-A-R-P, que ocasiona tormentas, todas esas tormentas tropicales que ocurren siempre en el mundo. La teoría de conspiración dice que es que hay una máquina en el área 51 que ocasiona todos esos desastres naturales. Es una ridiculez, pero existe. En fin, el caso es que no se cierren a la banda de decir que esto no se puede. No. Sí es cierto que hay unas cosas que de pronto son más complejas que otras, pero no es que no se pueda. Recuerden lo que le dije ahorita a Adriana. Técnicamente, en este universo que ustedes están inventando, ustedes son Dios. Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana. Siempre y cuando, les recuerdo lo que les dije hace muchas clases, respeten las reglas del universo. ¿Listo? No puede ser, y las reglas de la ciencia ficción. No puede ser que resulta que el protagonista tiene poderes naturales y con la fuerza de su espíritu puede comunicarse con la madre tierra y pedirle perdón porque la estamos destruyendo, entonces ella se calma y deja de destruir el mundo. Eso no es ciencia ficción, eso es fantasía. Entonces, eso de pronto no se puede. Pueden hacer lo que quieran siempre y cuando sea coherente con la lógica del universo y con la lógica de la ciencia ficción. Miguel, que tiene la manito levantada. Profe, pero el final tiene que ser feliz o, como usted dijo ahorita, puede narrar los últimos días de vida del personaje, ¿no? Del personaje. Claro que sí se puede, lo que les decía. Repito, quédense con esa idea en la cabeza. En este universo que ustedes están creando, ustedes son Dios, ustedes deciden. Puede ser un final feliz en que resulta que descubrieron una cura mezclando algunas matas de conocimiento ancestral, que de hecho esa es una tendencia que tiene la ciencia ficción latinoamericana últimamente, que es recuperar el conocimiento ancestral de Latinoamérica, el conocimiento científico de los nativos.
hay un proceso de reivindicación de esos saberes muy interesante. Entonces, digamos que ustedes utilizan eso en la historia. Entonces, no, el personaje descubre que hay una antigua receta que tenían los chamanes de la región. Eso suena religioso, pero no es, porque es que ese conocimiento ancestral nos han enseñado que eso es mitología, que eso es magia, y no lo es. Eso es ciencia ancestral, es conocimiento ancestral, pero sigue siendo conocimiento científico, no se dejen engañar. Nos quieren hacer creer que ese conocimiento tradicional de las abuelas de curarlo a uno con remedios es superstición y no necesariamente. ¿Listo? Eso es como una enseñanza muy personal, no muy literaria, pero se puede hacer porque es un conocimiento ancestral de que ciertas matas son la cura y el personaje se salva con final feliz. Se puede hacer. Si quieren hacer como el primer ejemplo que di, que los personajes se murieron, que digamos que en el ejemplo de Cata del oxígeno, ay, resulta que se inventaron una máquina que puede revertir la contaminación, entonces en el último momento lograron conectarse a la máquina y resulta que empezaron a limpiar el aire, pero ¡oh no! ¡Qué triste! La máquina no funcionó y en el último momento todos se murieron. En fin, se puede también. También se puede. Puede ser final feliz o puede ser final triste. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Adriana. Profe, es una preguntita así como para reforzar, ¿no? Entonces, digamos, o sea, ya tengo el planito aquí para hacerlo. Entonces, solamente saber que si puedo hacer algo así, digamos, es que tengo todavía el objetivo de matar al muchacho, entonces. Entonces quiero, digamos, que si se entra, digamos, a Rusia, digamos que tengan esa máquina y él entra y la logra dañar o desactivar para que no cause más, salva al mundo, o sea, la población que quedó, entonces los rusos igualmente lo van a matar, entonces, pero ahí ya se descubre toda la verdad, que fue causado y eso, entonces podría ser algo así. Claro que sí, y es respeta mucho la lógica del universo. ¿Sí? Si todo esto está creado por una especie de villano o una serie qué sé yo, de investigadores rusos, no creo que ellos vayan a estar muy contentos con que un colombiano vaya y les desactive la máquina. Tiene que haber unas consecuencias porque así funciona el universo, esa es la lógica del universo. Entonces, es muy interesante, muy lógico que estos investigadores rusos maten al protagonista a pesar de que haya salvado el mundo. Es muy ingenioso además, chévere. Claro que sí. Les recuerdo que lo que tienen que pensar es que lo que ustedes decidan respete las reglas de su universo, respete las reglas, la lógica interna del universo. ¿Sí? Entonces, digamos, por poner un ejemplo, si tú pones que el mundo se acaba porque los volcanes hicieron erupción y todo el cielo del planeta se llenó de ceniza, entonces nos estamos muriendo de frío también. Viajar por aire de pronto no puede ser porque el aire está lleno de ceniza volcánica. Eso rompería las reglas. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Pero lo que ustedes quieran, siempre y cuando respeten las reglas y la lógica interna del universo, lo pueden hacer. Claro que sí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Perfecto. Como siempre, ustedes saben, yo puedo contestar las preguntas por vía WhatsApp, por Exploit, por correo. ¿Listo? Si me quieren mandar un adelanto, profe, voy bien acá, perfecto, o corríjales, lo pueden hacer, ¿listo? Para que lo tengan presente. Sigue, obviamente, la parte que todos están esperando, que es la tarea. Estos dos puntitos que hicimos, como no me alcanzaron a hablar todos, igual me los tienen que enviar. Estos dos puntitos de qué universo, digo, que qué fin del mundo se les ocurrió y de qué momento van a situar esa narración, lo escriben ahí en un pedacito en Word o en una hoja del cuaderno y ese es el primer punto. O sea, ya lo hicieron aquí en clase. Es simplemente, bueno, ya lo hicieron casi todos, aparte de cierta persona por ahí que no voy a decir quién es, pues ya como ya todos lo hicieron, lo único es escribirlo en el cuaderno o en una hojita de Word y me lo mandan a escribir. Obviamente, lo que sigue es escribir ese borrador, escribir esa narración en la que desarrollan ese fin del mundo en ese momento, sí, en ese momento. ¿Listo?
básicamente. Es un borrador. Sobre ese borrador vamos a trabajar la clase que viene. También todavía queda una última clase de ficción postapocalíptica. Vamos a ver unos ejemplos muy, muy, muy importantes y vamos a empezar a trabajar con ustedes. La próxima clase vamos a trabajar a partir de sus textos. Entonces, por favor, envíenlos, hagan el trabajo como son, siempre muy juiciosos, y ténganlos ahí listicos porque sobre ellos vamos a trabajar fuertemente la próxima clase. ¿Listo? Si no han leído Plop, porque vi que varios por ahí me demostraron que lo habían leído muy bien, pero si de pronto no lo han leído, léanlo porque sobre Plop vamos a trabajar también la próxima clase. Vamos a hacer un ejercicio de lectura mucho más concreto ya la próxima clase. Como yo ya expliqué la teoría en la clase de hoy, la próxima clase nos vamos a centrar en la práctica. Entonces, lean, repito, al menos los 10 primeros episodios. El libro es buenísimo, a mí me parece muy bueno y me parece que les llama mucho la atención. Es bien visceral, es bien gráfico, tiene partecitas, y entre más avanzan en el libro, más se va poniendo. Entonces es muy interesante, es muy bueno. Entonces, confío en que sigan, en que lo lean y que lo lean completo si tienen la oportunidad. ¿Listo? Porque es muy bueno. Entonces, eso. Aparte de la fecha que ya se las voy a decir, ¿alguna pregunta respecto de la tarea mientras me voy a Schoology? Juan David. Profe, ¿no podría usar un universo de la tarea pasada? Sí, claro, si es de tipo posapocalíptico, claro que sí, porque se ahorra trabajo. Ah, sí, mejor. Claro que sí. Bueno, profe, Miguel, gracias. bueno, Profe, el cuento se puede narrar como uno quiera, digamos, en primera persona, en tercera persona, ¿no? ¿Así? como ustedes quieran, narrador intradiegético, extradiegético, omnisciente, unreliable, ¿cómo se dice unreliable en español? Bueno, no me acuerdo, pero como ustedes quieran. Sí, en la forma es la que ustedes quieran. Si el personaje son ustedes, entonces van a escribir el cuento con yo me levanté, perfecto. Si no, si el personaje es otra persona, entonces van a narrar en tercera persona. No sé quién, Pablito Pérez se levantó, también se puede hacer. En ese sentido de forma no hay ningún criterio, pues puede ser a libre elección. ¿Algo más? Profe, otra vez yo. No te ¿Lo preocupes. podría hacer en el computador? Claro que sí, les recuerdo uno de los criterios de la clase. De preferencia, me gusta que hagan los trabajos en computador porque me queda más fácil leerlo y corregirlo. Entonces, chévere. Si no pueden, si les toca a mano, tampoco hay ningún problema. ¿Listo? ¿Para cuándo? Hoy es 23, feliz día. ¿Ya le dije feliz día del idioma? No me Sí, acuerdo. señor, ya lo dijo. Sí, señor. Sí, al Igual otra principio. vez, feliz día del idioma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días para ese primer intento, que lo mismo es un primer borrador y está ahí en mayúscula en la presentación, porque sobre él vamos a volver. Listo, no voy a estar esperando que de una vez me saquen cuentos perfectos. A propósito de cuentos perfectos, por favor, venzan la pereza, venzan la tentación de plagiar un cuento, por favor. Yo llevo leyendo sus trabajos por años. Ya sé más o menos cómo escriben ustedes. Si se van a copiar por allá de otro lado, lo más probable es que yo me dé cuenta. ¿Sí? Entonces ya saben, venzan la tentación de copiarse, de hacer plagio. O también, como se los he dicho toda la vida, si se van a copiar, háganlo bien, es decir, que yo no me dé cuenta, porque ya saben que eso da cero. ¿Listo? Entonces ya saben, para el 2 de mayo, hasta el otro mes tienen, y ahí pueden cargar. Ahí mismo en ese espacio ahorita subo la presentación y el video de la clase. ¿Listo? Si no hay, entonces... Ay, no había leído el chat de Daniel. Uy, eso fue hace ya rato, qué vergüenza. Bueno, me distraje. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces eso sería básicamente todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar en la clase y por su participación.